disfrutar de buenas historias que te gustarán. Conoce la vida de nuestros artistas. Conoce la vida de nuestros artistas. Muy buenas noches y bendiciones a todos. Este es su hermano y amigo Yamil Ortiz y hoy vamos a continuar con la entrevista a Dani Marín. Que la disfruten. Te voy a enseñar ahora esta otra. Mira por aquí, vamos a ver si te acuerdas de esto. Nice. Esa obra es El martes salimos para martes. Así mismo. Esa obra Está... recuerdo. Donde esa obra, fíjate, recuerdo que es de las pocas veces donde no hacíamos más que poner en la entrada en la primera entrada de nuestros personajes, porque nuestros personajes siempre estaban juntos. Ajá, sí. Tuyo, el mío y el de las otras personas. Sí. Era un equipo, era como un ensemble. Sí. Entonces, nuestras personas siempre estaban juntas. Entonces, recuerdo que cuando nos presentan a nuestros personajes, los presentan al tuyo, el mío y dos o tres más. Y entramos en fila y recuerdo que ese fue de los pocos momentos donde no importa cuántas funciones hayamos hecho, todas las funciones, cuando entramos, así poníamos un pie en el escenario y la gente empezaba a reír con nosotros. Así mismo. Y no hacíamos nada, simplemente era caminar desde tras bambalinas hasta nuestro último punto. Y la gente se reía y era como que, y era bien interesante esa reacción, porque a mí me sorprendió mucho al principio. Y también cuando hicimos el Gangnam Style, también en esa hora hicimos un Gangnam Style. Y no sé, fue divertido esa obra. Sí, yo recuerdo esa obra con mucho cariño. Porque es que también los personajes de esa obra, ¿verdad? Que le escribió Nelson Lukis y esta obra, estos personajes tenían una conexión tan increíble y los personajes también eran unos personajes bien ricos, o sea, donde podíamos sacar, como quien dice por ahí, ¿verdad? Esos personajes a relucir y darle brillo. Uh-huh. Y de verdad la empatía que había entre esos personajes, esa sincronía, de verdad era algo espectacular. Tengo por aquí, déjame ver esta otra que tengo por aquí, a ver si te acuerdas de esto. Déjame ver. Mira a ver esta que está aquí. Yes, esa es. Mira, no me veo tan mala. Esa es la obra. Nice. Esa es la obra. O sea, literalmente la obra. Esa es hasta que las obras nos separen. Y sí. esa obra la han hecho, o sea, porque esa tiene dos partes, ¿no? Sí. Pero, o sea, recientemente se hizo una secuela, pero la primera parte se lleva haciendo por varios años, y ha tenido varios elencos. Y todos hemos podido estar de acuerdo, todos los elencos hemos podido estar de acuerdo de que cuando hacemos esa obra, esa es nuestra obra favorita de hacer. No solamente por la historia que lleva y el mensaje que lleva, sino porque cuando hacemos esos personajes y los llevamos desde jovencitos hasta pues, adulto, mayor en mi caso, anciano en el tuyo. Y es ahí sí que te digo, había tanta riqueza. Y era lindo poder también explorar un personaje que tenía elementos de caricatura, pero también era un personaje real. Sí. Y que tú pudieras identificar, eso nos pasaba mucho, ¿te acuerdas? Cuando salíamos nos decían, ese era mi abuelo, ese es mi tío, ese es mi papá, ese es fulano. Y eso es bien bonito porque creaste un personaje cómico, pero real. Y explorar ese personaje en su etapa de vida, 20 y pico, 30 y pico, 50 y pico, en el caso tuyo, 90 y pico, 80 y pico años, era bien gratificante como actor. Sí. Y también es como que de momento pues, la gente poder ver a alguien que conoce en ese personaje y no a ti. Eso era súper gratificante y es de mis obras favoritas, la primera obra que llevamos fuera de Puerto Rico. De hecho. Y esa experiencia como de tour y salir y compartir una experiencia nueva
juntos. Y es importante que tengamos en mente algo. Gran parte, creo que casi todos los que participamos en Teatro de la Manga estamos en esa obra. Bueno, siempre estamos juntos en muchas obras, sí, pero particularmente en esa. Así que ya para el momento donde hacíamos nuestros personajes juntos, ya éramos familia. sí. O sea, antes de nosotros hacer de familia, ya éramos familia, gracias a Teatro de la Manga. Y era bien interesante porque como la gente que nos seguía en Teatro de la Manga, al vernos en esta otra obra, cada vez que salíamos era como que, wow, mira fulano, ahí está también. O sea, era esa reacción. Pero también esta obra era un reto, porque cada acto era una década diferente. Entonces era, cuando salíamos de escena, era correr literalmente a cambiarnos de ropa para maquillarnos, para envejecernos 10 años más. Y entonces era un trabajo increíble, pero también era una obra que la gente no paraba de reír. O sea, de hecho, el elenco que eran tuvimos... 3 horas de obra. 3 horas. 3 horas la gente riéndose. Y yo entiendo que el elenco que tuvimos en esta ocasión, ¿verdad? En que hicimos esa obra, fue un elenco espectacular. O sea, eran todos actores excelentes. O sea, y definitivamente... Y con una estamina sí, ridícula. Sí. Porque eran 3 horas sin intermedio. Así mismo. Significa que tú tienes que mantener un nivel de actuación y de engagement con el público por 3 horas. Por y yo 3 horas. Esa función yo la hice con una monga que me estaba llevando pateco. Y era como que cada vez que yo salía de escena era para meterme 2 o 3 de estos de halls y qué sé yo qué más, porque tenía esta fiebre. Yo llegué una vez un día con bufanda y ustedes empezaron a vacilar bien bully. Pero era porque no tenía voz casi, sentía el calofrío y fue bien fuerte. Si hubiese sido en este tiempo de COVID, no me dejaban actuar. Sí, sí, no, definitivamente esta obra de Las Suegras fue algo espectacular y de verdad tuvimos la oportunidad, el privilegio de trabajar con personas que son artistas extraordinarios, cada uno de ellos. O sea, todos los que estaban en escena tenían un talento espectacular, que podíamos decir, esta obra es como diríamos por ahí, ¿cómo le podríamos decir? Es una obra que está compuesta de tanta gente talentosa que es una bomba. Una bomba. Sí. O sea, que iba a ser un éxito. Y también era humor, porque mira, usualmente en nuestras experiencias haciendo obras, siempre recibíamos un artista invitado para participar en las diferentes producciones. Sí. Y gran parte de las obras que hemos hecho, esa experiencia de los artistas invitados, pero trae su valor en términos de la taquilla y la exposición y no sé qué más. Pero siempre era difícil como que engranar a la persona o las personas en el elenco, y siempre era como algo que tomaba tiempo. Así sea un director o así sea un actor nuevo, siempre daba trabajo. Y esta fue de las... Y siempre había uno que encajaba fácil y otro que se hacía más difícil. Sí. Siempre había pero esta obra... cada cual vino con su personalidad, pero todos, en mi opinión, engranaron bastante fácil. Y como que conectamos todo. Yo mismo, Yailin Sintron salió en esa hora porque salió en las fotos, ¿no? Que lo vimos en el elenco. Y era como que Yailin tiene su trayectoria y tiene su carrera como animadora y cantante y un montón de cosas más, pero ella iba donde nosotros, me acuerdo que éramos, porque los 3 salimos del mismo sitio, ¿te acuerdas? Tú, yo, ella y alguien más. Y ella me decía, miren, cualquier nota que ustedes tengan me ayuda, ustedes son los que saben, me dan. Oye, y fue bien bonito porque, y también tuvimos un momento, ella y yo, hijo madre, porque aunque nuestros personajes ese era incluso uno de los conflictos de mi personaje y el de ella, que él no se sentía amado por su madre, hubo un momento madre e hijo que fue bien bonito, y era que estábamos haciendo un ensayo y uno de los bloqueos ella me tiene que dar así en el hombro, en los primeros actos, y me da en el hombro, qué sé yo qué más, pero ya tiene las uñas largas y sin darse cuenta me arruñó aquí un poco, ¿verdad? Pero tú sabes que con la adrenalina y el enfoque en el bloqueo y las líneas, tú no te das cuenta hasta que de momento salimos otra vez, sale nuestra parte, y en lo que estamos esperando, yo empiezo a sentir un ardor aquí. ¿Qué es esto? Pero qué chavienda. Y yo digo a Yailin, que está hablando, oye, Yailin, ¿me puedes chequear? Yo tengo como un ardor, yo tengo algo aquí. Y ella se dio cuenta porque vio las líneas. Y ella, ¡ay, Dios mío! Y esa mujer fue corriendo, sacó la cartera y tenía de estos de, ¿cómo se llama? Antibióticos, de esos para las picaduras. Y esa mujer estuvo tan pendiente y me sopló así con la mano. Pero fue muy bonito porque para mí,
eso es una de las cosas que yo asocio con el cuidado de una madre. Entonces pudimos hacer ese clic, y no es que yo soy un adulto, no es que estaba Sí, diciendo, mamá, mi bendición, esas sanganaces, pero si hubo pero un clic en escena, se podía ver, esa sí. quizá por Es que momentos lindos como ese. las escenas fluían espectacularmente. Bueno, es que tenía a Maribel Quiñones, teníamos a Josué J.T. Torres, ¿quién más? Natalia, Natalia Caro. Calo, Andrés López, Pamela Luqui, o sea, era un elenco espectacular. O sea, todos eran actores con mucha experiencia. O sea, que tenemos que decir, ¿verdad? Que eran actores con mucha experiencia y que no había esta cuestión de egos y de, ¿no? Fluyó todo de lo más bien, gracias a Bien Dios. bonito. Sí. Y fue bien divertido hacer esa obra. Pues ahora vamos a hablar un poquito de esta otra parte, de esta otra área, ¿verdad? Otra faceta. Y es esta faceta como ilustrador. Y vemos aquí este libro que tú ilustraste para la doctora Liz Millán, el libro se Ujú. llama Nací para ser feliz. Cuéntanos de esa experiencia como ilustrador. Yo creo que fue la primera vez donde Mm, ilustré ya para algo que se viera en público y que la gente lo viera y para decir algo. Usualmente yo he dibujado toda mi vida, pero siempre ha sido para mí, para divertirme o para despejarme o lo que sea. Pero esta fue la primera vez donde yo hice un dibujo que la gente iba a ver y que tenía que empezar a cumplir con los requisitos que uno fue aprendiendo a lo largo de este proyecto. Recuerdo, yo lo hice en orden cronológico, o sea, el primer dibujo que la persona se encuentra en el libro es el primero que yo hice y el último es el último que yo hice. Pero sí que recuerdo cuando empezó el libro, el primer dibujo que hice, yo estaba tan nervioso. Tú sabes que cuando uno dibuja, uno empieza a hacer figuras bien básicas pues, para que ujú, te dé la estructura y organizar todo en el espacio sí, del dibujo. Y usualmente cuando estás haciendo un ser humano, la primera figura que haces es como un óvalo para denotar dónde va la cabeza y empezar a delimitar dónde va el rostro, dónde está mirando, etc. exacto. El famoso huevito, ¿no? Entonces, cuando los que aprenden a dibujar. Y eso, me tomó como 15 minutos tirar el dichoso, porque estaba tan y tan nervioso. Te paralizó eso. Y yo sí, porque cada vez que hacía algo, yo, esto lo va a ver alguien con su hijo cuando estén contando y esto lo va a ver un montón de gente que lo va a decir. Y era bien difícil hacer, fue bien difícil. Y también el dibujar los colores, o sea, era un Sí, proceso donde uno se estaba cuestionando cada mísero detalle. sí, Y esas son las decisiones que está tomando solo, porque después viene la observación y las notas del cliente. Pero aún así está presentando un dibujo final. Y ese proceso fue bien duro y bien difícil porque te estás cuestionando todo. 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 Y aprendí algo. Lo primero que aprendí es que obviamente uno va cogiendo más confianza mientras más iba pasando las páginas, pues más confianza uno iba tomando. Y también los dibujos y los personajes los hacía con más confianza porque ya los iba conociendo. La primera vez que dibujas un personaje se nota versus la última vez que dibujas un personaje. Tú notas una confianza Ese que proceso. hay, ajá, con el personaje. Pero también hay algo que aprendí. Y es que siempre va a disminuir un poquito en el camino, pero siempre, cuando estás empezando un proyecto o lo que sea, siempre vas a empezar a cuestionarte y a dudar de ti mismo. Eso nunca se va a ir. ¿Okay? Yo estoy escribiendo mi segundo libro publicado tradicionalmente. Ya he hecho otras cosas y Ujú, tengo otros proyectos en el camino. Pero este libro, como quien dice, en las ligas mayores, o sea, que te lo está publicando una casa editorial y todo, voy para mi segundo. Y todavía el sol de hoy no dejo de cuestionar cómo engancho una relación con la otra. Todavía no he hecho ningún dibujo para este proyecto, ujú, pero cuando hice Dibujo a tu Fe, el primer dibujo que yo hice, lo mismo, la mano me estaba temblando y ya había hecho ya libros para niños como 3. exacto. Entonces, es interesante porque empiezas a crear madurez y destreza como creativo o artista, pero también aprendes a manejar las emociones como artista Cierto. y a filtrar las mentiras versus las verdades como artista. Y qué interesante eso que estás mencionando, porque muchas veces la gente piensa que como somos artistas, pues ya eso te fluye, chacho, eso tú lo haces fácil. En un 2x3 tú te sientas y lo haces. Y no saben la tensión que puede generar
el uno crear algo, el comenzar un proyecto, el pararse en un escenario, el hablar ante un Ujú. público, el hacer una improvisación. O sea, yo siempre digo que ¿verdad? Uno lo trabaja lo suficiente para hacerlo ver fácil, pero, Sí, exacto. pero nunca deja de ser fácil. O sea, No. siempre está ese reto de lo haré bien, me saldrá bien, lo voy a... O sea, esas maripositas que te dan antes de salir al escenario o esas maripositas que te dan antes de salir a un público, si te dejas llevar por eso, nunca harías nada. O sea, es uno confiar en que uno ha trabajado y que, ¿verdad? Uno confía en el Señor y que uno dice, mira, pues me voy a lanzar y lo voy a hacer. Y uno lo hace, pero no deja de surtir en nosotros ese efecto de que, wow, tengo que hacer algo bien hecho. Y entonces lo interesante es que cuando uno hace algo, pues uno quiere superar o de alguna manera tiene ese reto de superar lo anterior, tú sabes, Sí. y está ese dilema, ¿verdad? Con uno. No, y cuando te va muy bien en algo que hiciste, te causa más tensión y más presión. O sea, que te dice, pero, por ejemplo, los shows de teatro de la manga, que a veces hacíamos 3, 4 en un fin de semana. El Ujú. mismo, pero 3, 4 veces en un fin de Sí, semana. Bueno, el mismo libreto, la misma estructura, pero siempre es estructura. diferente. Sí. Entonces, y también esta vez eso, o por otro ejemplo es cuando yo hago o así, más bien los stand-up comedies en empresas o en iglesias o lo que sea. Ujú. La gente dice, pero tú has hecho esto 1000 veces y la gente se revienta y te fue ha sido un palo, ¿por qué te asustas? Por eso mismo, porque uno viene y piensa, hoy será el día que me reviente, hoy Ujú. será el día que la gente no se ría o no lo Exactamente. coja o no lo entienda, y Es ha verdad. pasado. Y Y por entonces, ejemplo, pasa que a veces fuiste a un sitio y no importando la experiencia que tiene, no importando la experiencia que uno pueda tener con los años, fuiste a un lugar y a lo mejor la gente no tuvo la reacción que tú esperabas. O claro, puede pasar que vas a un sitio con unas expectativas bien bajas y fue algo espectacular que tú dices, Dios mío, yo jamás pensé. O sea, y uno tiene sí, que como artista ir, ¿verdad? Preparado con con esas las dos dos. bolsas, como yo digo. Sí, no, y es que es importante porque el arte, la creatividad es una conversación. Ujú. Por eso es que decimos constantemente que tiene que verse como un vehículo y tiene que importarse la importancia de la claridad en el asunto, porque estamos comunicando, es una conversación. Eso no puedes decir, no, no, esto lo hago para mí, no, la gente no es secundaria, la gente es parte Ujú. de la Ujú. conversación. Entonces, por eso es que tú ves que hay películas que son un palo espectacular y hay películas que son hasta mejores que la que fue un palo en taquilla, pero la Sí, gente no la ve o no sí, responde a ella. Entonces, es una conversación. sí. Y entonces tú aprendes a entender y apreciar o a aceptar, mejor dicho, el rol del público o de la audiencia en esa conversación. Y por eso es que se asusta, porque tú te das cuenta que por Sí. más experiencia que tú tengas, por más que tú conozcas tu libreto o tu tema, o tu arte, hay un factor que tú no jamás vas a poder controlar. Eso es así. Y es cómo la gente reacciona a lo que estás haciendo. Así sea, hay dos tipos de reacción que son que usualmente el artista mira mucho o vemos mucho en el arte, que es la reacción emocional, se rieron, les gustó, aplaudieron, y la reacción económica, o sea, estuvieron dispuestos a apoyarte Ujú. financieramente para ver lo que Ujú. hiciste. Entonces, son dos aspectos que tú puedes hacer un montón de situaciones para jugar a tu favor, pero la realidad es que no tienes control sobre eso. Y eso es lo que asusta. Eso es Cada vez así. ahora mismo, como te mencioné, lo del dibujo, o vamos, olvídate del libro y del dibujo, vamos a las redes sociales. Hay posts que yo hago, y yo, ¿qué tal? Lo hice, Dios mío, qué Sí. sé yo, qué más, yo no sé, boom, 1000 likes. Y además te dice uno, qué brutal me quedó este, me encantó, no deja que la gente lo vea. 200, 20, 10, qué sé yo. Así mismo. Pero ¿qué pasó? A mí Es me que ha pasado lo mismo. tú no controlas la conversación. Eso es Y esa así. es la belleza de la conversación, es que es una conversación. A lo mejor tú ahora mismo, Yamil, en esta serie de entrevistas, te des con alguien que a lo mejor te deja hablando solo. Ujú. Ujú. O sea, un monosílabo, sí, eso es así, para la gloria de Dios. Entonces, eso es lo único que te diga. O si no tenga alguien como yo que no se calla, pero es la belleza de la conversación. Ahora Sí. bien, si tú, lo único que yo he podido hacer en el proyecto de Liz, ¿verdad? Que es que estuvimos hablando, y todos los proyectos que yo he hecho es, yo no puedo controlar la conversación, pero sí puedo controlar el objetivo final, que es añadir valor con lo que estoy haciendo. Eso es ¿Qué así. yo puedo hacer
para añadir valor. O sea, yo no puedo medir exclusivamente el éxito de este proyecto en los factores emocionales y económicos. Tiene que haber algo más que sea así para mí y que yo me pueda llevar esto. Y es el valor que yo estoy añadiendo. Si yo siento que estoy añadiendo algo a la conversación o a la historia, o incluso siendo partícipe de lo que hablamos Sí. de la definición de propósito que me gusta compartir en el alcance y transformación de vida, entonces yo puedo llevarme la satisfacción de que hice un proyecto exitoso Eso es así. porque añadí algo a la conversación. Y qué bueno que lo mencionas porque no es hacer arte por hacer arte, sino que tú estás pensando en añadir a la vida de alguien, en que alguien se lleve algo. Y eso, sí, obviamente hay unos factores económicos, ¿verdad? En lo que uno piensa, porque uno trabaja, ¿verdad? Y el obrero es digno de su salario. Y cuando nosotros hacemos nuestro arte, queremos hacerlo, ¿verdad? Bien y que podamos vivir, ¿verdad? Sustentarnos con esto. Pero lo más importante de esto es depositar en la vida de alguien. A veces es uno, a veces pueden ser miles, a veces pueden ser, ¿verdad? Uno no sabe, porque la tarea de nosotros es sembrar con nuestro arte. No, definitivo. Y si esa es la visión, te va a eliminar muchos dolores de cabeza, aunque no es fácil, porque obviamente eso es una dinámica bien interesante de la creatividad y del arte, ¿no? Que es que yo quiero decir algo, yo quiero aportar a algo, pero también hay otros aspectos que también me gustaría que se Sí, vieran. claro que sí. Y si no se deja llevar mucho por eso y le pones todo, okay, porque de la misma manera que tú no controlas la conversación, también tienes que cuidarte de darle todo el control de la conversación a la audiencia. Tú no puedes darle todo el control de la conversación a la audiencia porque no te vas a volver loco. Eso es así. Te vas a volver loca. Y entonces vas a terminar diciendo cosas que no quieres decir o que ya no estás en ese lugar de tu interés de comunicar, simplemente porque Te dejaste dejaste que llevar. la audiencia controlara la conversación y como esto es lo que pega, esto es lo que gusta, eres esclavo de algo que en un momento dado te llenó y ahora te está drenando. Muy cierto, muy cierto. Qué bien. Dani, te voy a presentar aquí otra de las imágenes. Vamos a ver aquí. Mira, esto es uno de tus bebés. Uno de tus bebés caminando hacia lo nuevo. Una guía visual para encontrar el camino hacia cosas nuevas y madurez. Wow, Dani. Mejores, nuevas y mejores. Nuevas y mejores, perdóname. Nuevas y mejores. Sí. Digo, lo sé porque mira, tengo aquí. Que lo tienes ahí. Yo lo estoy leyendo de lejos. Sí, no es que sea súper celoso. No, mira, aquí lo hizo diferente. Bueno, este libro, esto es un estudio bíblico. Okay. Y este estudio bíblico es bien especial para mí porque más que un producto, más que un producto, y cuando digo producto no solamente a la venta, que está disponible en Amazon, así que puedes conseguirlo allí directamente. La pero pauta. También, sí, pero no solamente productos de venta, sino producto de mi trabajo, ¿no? Pero más que eso, este libro honestamente era un experimento. Pero marcó muchas cosas. Me explico. Era un experimento porque había muchas cosas que yo quería hacer e intentar. Hay cosas que tú nunca vas a tener la imagen completa o el panorama completo a menos que empieces a hacer algo. Y el primero nunca va a ser necesariamente quizás la mejor versión o la versión que más, pero es que ahí vas a contestar muchas preguntas. ¿Okay? Vas a empezar a ver muchas definiciones y muchas decisiones que puedes tomar. Y este libro en particular, aquí fue donde yo empecé a cazar un poco la idea de yo hacer contenido que se lea, pero también contenido que sea interactivo y que sea visual. Vamos a ver si hay un ejemplo. Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo. Hay texto, pero hay imágenes, y esta imagen también es interactiva. Entonces ya no solamente vas a ver un dibujo que yo hice, sino también te voy a invitar a participar. Porque si nuestro propósito se trata de participar, hermano, si yo quiero entonces ayudarte a crecer en un área o conocer un área o reforzar un área de tu vida y que te dé herramientas, pues también tienes que participar. Esa es mi forma de verlo. Sí. Entonces, lo otro es que también yo quería aprender a utilizar InDesign o programas de compaginar libros.
Ujú. Y yo pues quería hacerlo porque yo me di cuenta que haciendo el Photoshop es un suicidio artístico. Tú sabes. Sí, es Los ridículo. que saben Entonces, de Photoshop y InDesign deben estar diciendo, sí, muy cierto. Querer sí, todo hacer el un mundo libro en amén, Photoshop. sí, sí, sí. No, bueno, el de Liz Millán yo lo hice en Photoshop y llegó un punto que no pude más. ¿Sabes? Yo, gracias a Dios que no es tan largo. Pero este es un libro de 150, mentira. No, entonces, estos son como 80 páginas. Este tiene 80 Ok, páginas. Dibuja tu Fe tiene 150. Este tiene 180, perdón, 80 páginas. 80 páginas en Photoshop y editar todo eso. es difícil. Mire, mi hermano, no es difícil. Es difícil. Entonces, pues ahí utilicé programas como InDesign. También otra cosa era que cuando cuando experimenté mi tercera pivote espiritual de crecimiento espiritual, Ujú. fue un momento, y no fue un pivote de un solo día, un instante como quizás las historias anteriores, sino fue de años, fue un pivote de años, pero fue un pivote bien bonito porque ahí Dios me empezó a llevar fíjate, con lo que tenía, con mi dibujo, con mi forma visual de ver las cosas y sistemática, me llevó a disfrutar el estudiar y descubrir lo que dice la palabra, ¿no? Qué bien. Y a pesar de que me quería en la iglesia, ¿no? Y entonces, eso me llevó con el deseo de compartir a las personas cosas que estaba aprendiendo y llevarle a las personas de una manera, y yo sé que es algo que mucho tú como pastor y como predicador lo haces, yo como predicador también lo hago, es un deseo de todos de llevar algo claro, conciso ¿verdad? Y que sea fácil de entender y de digerir. Pero había algo que yo quería, porque por ejemplo, este libro, ahora mismo yo le cambiaría un poquito el título, aquí el subtema se lo cambiaría, pero para que quede claro de que esto es un estudio bíblico del libro de números. Ujú. Entonces, yo quería que la gente, empezando por este libro, ¿cómo yo puedo hacer que la gente le pierda el miedo a libros difíciles de la Biblia? Y Ujú. no necesariamente libros difíciles como Jueces o Job, que son de denso el contenido, son Ujú. bien, Que, que- hacen, que la gente perdón, se puede confundir a veces y que tienen leyendo. cosas que son confusas y son difíciles incluso de explicar y las personas toman decisiones como está en la Biblia, la gente no sabe cómo manejarlos y ¿sabes? En vez de verlo como un ejemplo de lo que ocurre cuando no entiendes bien o no conoces de Dios, lo ven Ujú. como que, pero ¿cómo esto está en la Biblia? ¿Me entiendes? Eso. Y Números es un libro que aunque no esté a ese nivel de dificultad, Ujú. es un libro que la gente le huye porque se llama Números y empieza con un desglose de un censo. Sí. Y entonces la gente, es como decirle a la gente, toma, lee esta tabla de Excel, ¿me entiendes? Cuando le dan el libro de Ajá. números. Sí. Pero si la gente entendiera un poquito más y viera cosas que uno ha aprendido, y yo diría que si la gente supiera que el nombre original del libro de números es En el desierto, Ujú. la gente diría, oh, ¿me entiendes? Sería mucho más diferente y Sí. emocionante la reacción de la gente. Y que muchas de las historias que la gente conoce y le encanta recitar, la mula de Balaam, la lepra de Mariam, Ujú. los 12 espías y la uva gigante, así por el estilo. Si la gente supiera que eso ocurre en el libro de números, le quitaría un poquito el estigma que tiene. Así que yo decidí hacer un libro, pero también quería como autor y como comunicador empezar a darle forma a mi lenguaje, a mi vocabulario. Y de ahí nació pues, este libro. Y también mi deseo de hacer estudios bíblicos. Sí. Quería y empecé, y quiero hacer estudios bíblicos. Y hice y hice el de Hechos. Para el de Hechos no está compilado como este. Ok. Y yo quiero hacer más de eso. Y yo quisiera, incluso, si me preguntan a mí, yo quisiera, hablamos ahorita de aspecto económico como, ¿verdad? Yo quisiera poder crear un sinnúmero de libros de estudios bíblicos y poder estar mis días Ujú. leyendo la palabra, dibujando, encapsulándolo y presentándolo. Sí. Y dar el valor a la gente de acercarse a la Biblia, porque yo enseñé en Dibuja tu Fe a la gente cómo estudiar la Biblia de manera visual. Te enseña a pescar, pero aquí te quiero dar el pescado. Y que participes conmigo, ¿eh? Qué Aquí te lo bien. quiero dar, okay, te enseñé cómo hacerlo, pero no te quiero dejar solo. Vente, vamos juntos a estudiar este tema, esta idea o este libro. Qué Y a bien. mí me gusta, y eso yo le llamo ver para crecer, por el estilo que lo he desarrollado y mi manera Sí, visual. Y de de hecho, expresarme. tus libros son unos libros que van dirigidos a personas que no les gusta leer. Correcto. Particularmente es a ese tipo de personas
que le gustan las imágenes, que le gusta hacer tareas, ¿verdad? Correcto. Juegos, y que es una forma entretenida de a la misma vez aprender de la palabra de Dios. Ujú. Yo lo recomiendo, así que búsquelo también en Amazon, ¿verdad? Y en todas En Amazon. y en las librerías, ¿verdad? También están No, este disponibles. está más que en Amazon. Ese Este está en solamente Amazon. digital. Ok. Sí, Así que este. para que usted pueda adquirirlo y pueda también aportar al ministerio de Dani y a la misma vez crecer en la palabra de Dios de una forma entretenida. Dani, te voy a presentar aquí este último, que es este otro, este es tu otro bebé, Dibuja tu fe. Wow, este libro espectacular. Cuando uno lo ve visualmente es hermoso. De hecho, ganó un premio, ¿verdad, Dani? Sí, este libro ganó en los premios CEPA. Los premios Mm, CEPA es bueno, las siglas son en inglés, pero son una asociación de editoriales cristianas, publicadores de editoriales cristianas. Así que las editoriales que publican los libros que usted disfruta, los de Max Lucado, en español, mm, claro, Max Lucado, Max Suelto, esa gente, son personas que pertenecen a esta asociación. Y una vez al año ellos se reúnen a presentar sus productos, sus proyectos y también a celebrar lo que ellos, los logros y lo que han hecho. sí. Y de ahí sale mejor libro, incluso en las premiaciones sale Max Lucado presenta y todo el revolú, o sea, no es como, o sea, estamos hablando de que esto es en términos de la industria, y lo he Sí. aprendido ahora metiéndome también en el proceso, antes no lo sabía, ahora sí, pues algo legit, o sea, yo como que wow. Sí, Y ellos sí. hacen una premiación. A nivel ya internacional. Correcto. Y todos los años ellos hacen sus premiaciones y tienen un sinnúmero de categorías, entre ellas mejor diseño de portada. Y yo te voy a ser bien honesto, Yamil, yo no le presté mucha importancia a eso. Mm, Cuando la editorial Patmos me dijo, cuando yo entregué mi portada, porque la portada la diseñé yo, ajá. está hecha por mí completamente. Entonces, es otra fotografía, pero yo soy el modelo. Entonces, Ujú. cuando yo presenté la portada y la entregué, ella me dijo, me gusta un montón, el año que viene la voy a nominar, esto fue en el 2019, el año Wow. que viene la voy a nominar para los premios, para mejor portada. Y yo, ok, cool, cool, cool. O sea, para mí yo estaba contento porque le gustó el cliente y solamente hice más que una sola revisión. O sea, no hice revisión, la entregué, perfecto. Y yo, wow, eso nunca pasa. Sí. Entonces, claro, también ayuda que yo soy el autor. O sea, yo tengo la cuasi última palabra. Entonces, ¿quién más que yo para poder quizás representar visualmente de lo que trata mi libro? Entonces, Ujú. pues ahí está. Eh, pero, pero cuando me dijo eso, yo me ok, cool, muy bonito. Y pasó un año y hacen en la premiación, lo único, siempre lo hacen en Miami. Ujú. En Spolit en Miami, de gala, todo el mundo está ahí bien fichureado, con sus gabanes, sus corbatas, una cosa, ¿sabes? ¿Sabes? Por todo Bien lo hermosa, alto, por todo lo alto. bien hermosa, y no Como si puede ser fueran los cualquiera. Óscares, como si fueran los Óscares, pero para libros. No, y es con invitación, porque yo una vez pregunté, yo no, tiene que ser con invitación, hace años atrás, Ujú, ujú. y ahora me invitaron y todo, y es como que, wow, qué cool, tú sabes, pero no se pudo por la pandemia. Así que ellos optaron por hacerlo virtual, por hacer la entrega de premios virtual y la transmitieron por live. Ujú, Y diramos lo que queramos decir sobre la pandemia, perdón, sobre la tecnología, el ujú. Zoom y la oportunidad que nos está dando incluso para tener momentos como este, ¿no? Pero la realidad es que hay algo tan legítimo y algo eh, tan monumental y contundente que te da hacer un evento presencial y Ujú. ser partícipes presenciales de una experiencia. Así que cuando ocurrió esto, yo como que no lo vi como algo tan legit, porque todo el mundo estaba haciendo tanto evento o sea, y acuérdate que para la pandemia todo el mundo y su abuela hacía un live. Ujú. Entonces, qué bueno, pero al mismo tiempo pues también te quita un poquito de seriedad algunas cosas. Entonces, yo no lo vi como algo tan impresionante hasta que el día de la premiación yo estaba trabajando, y me decía tanto que me importó, yo estaba trabajando, ni se me olvidó, ni me conecté. Y veo que en mis redes sociales me empiezan a llegar notificaciones de personas que me decían felicidades, gente que yo no sabía quién era, pero también gente que sí sabía quién era. Y eran gente, la directora de Spolit, por ejemplo, quien es ahora la publicadora de Unilit, y pues felicitándome. Y yo,
Y yo, ¿por qué me están felicitando? Y cuando doy clic, estoy en la premiación y veo a Max Lucado hablar. Wow, casi nada, Entonces, casi nada. y estaba dando una reflexión sobre la importancia de la industria, no estaba necesariamente presentando. Pero yo digo, ¿pero qué pasó? Y doy rewind, porque era un live, pero era un broadcast, así que podía darle para atrás a lo que estaba pasando. Y me da con darle rewind, porque se estaba acabando también, y doy rewind, y veo. Y ahora vamos a ver la categoría a mejor portada. Una muchacha que estaba presentando. Y yo, qué interesante. Y empieza, y era con musiquita, transiciones y todo cuento, era como un Sí. fade out, y entraban las portadas detrás de ti, una cosa bárbara. Y entonces ella empieza, y la musiquita esta típica de premiaciones, ¿sabes? Típica. Y era bien interesante porque se enseñaba la portada de un libro, como que tal libro que tuviste, yo he visto en 80,000 librerías, ¿me entiendes? Era como que por fulano de tal, y entraba otro libro. El libro de Rey Matos, qué sé yo, líder de esa prueba de fuego que estaba ahí también. El libro de Xavier Cornejo, espero que no me haya matado el apellido, y así por el estilo, ¿no? El libro ay, Dios mío, el pastor de España que escribe 90 libros por minuto, el de Almas de Alambre. Sí, se me olvida el nombre de él. Sí, anyway, Ese yo mismo. me acordaré, pero es Luis algo. Entonces, Navajo. José Luis Navajo. José Luis Navajo. Él, que es un actor que es bien conocido, o sea, todas esas cosas estaban ahí. Y después salió este pescado, Dibuja tu fe, por Dani Marín, editorial Patmos. Y algo en mí se me está, como que yo, ay, sentomado, ¿qué es esto? Y luego, y a todas estas, yo sé que yo tenía una sospecha bien grande que gané porque me estaban felicitando, ¿verdad? O sea, Sí. yo lo vine a ver después de que pasó todo. Sí. Y de momento dice, y sale, y hubo como 10 libros en esa categoría, muchas portadas bien bonitas, la realidad. Y entonces, de momento sale, y el ganador es, y yo nervioso, y yo sabía que yo gané. Era como contarte un chiste y tú mismo reírte del chiste que te acabas de contar. Entonces, pero salió, y sale mi libro, y el ganador es Dibuja tu fe, por Dani Marín. Y tú me puedes creer, Ajá. que yo, qué cool, sí, entonces fui yo, lo confirmé porque tenía sospecha, pero no sé. Y se me empieza a subir un sentimiento por aquí, yo lo sentí en calentón, y se me estrujó toda la cara, y yo empiezo a llorar. Wow. A llorar. Pero era como que llorar, como que, o sea, feo, tú sabes, como y empiezo a llorar, y me da con salir corriendo del cuarto, estaba en la oficina del segundo piso de nuestra casa, y voy bajando las escaleras llamando a mi esposa, pero me estoy dando cuenta de que estoy llorando. Sí. Y mi voz está cortada. O sea, estoy como que, Marisa. Y yo me di cuenta de que sí, esta mujer se va a asustar porque estoy bajando llorando y eso no es algo típico mío, tú sabes. Y yo como que me compongo un poco y yo, mi amor, mi amor. Y entonces pero ya me vio algo lloroso y se asustó un poquito y yo, no te asustes, pero gané mejor portada y empecé a llorar más todavía. Se te fue la compostura. Sí, se me fue el caché, se me fue la finura. Pero fue un momento bien bonito porque yo llevo años queriendo escribir un libro. El libro de Caminando hacia lo Nuevo también es un deseo de decir, si nadie me llama, yo me llamo. Entonces, pero en este sentido, pues en este caso sí me llamaron, ¿me entiendes? Y tuve la oportunidad. Y no solamente me llamaron, sino también para que es una validación en sí mismo, sino también tuve esta nominación. Pero cuando yo vi dónde estaba parado mi libro, y acuérdate de algo, esto es algo, y tú que has hecho tus proyectos, y el que es artista me va a entender, el punto es esto, que todos nos entendamos. Nuestro trabajo muchas veces es bien anónimo. Sí. Se hace en el anonimato, en una esquina, en un rincón. El que hace un cuadro lo hace en un rincón. Yo escribí mi libro en mis salas. Yo escribí mi libro en un coffee shop, en una librería. Yo escribí el libro a veces viajando en un celular. Yo escribí el libro, y todavía ese es uno de mis métodos de escritura, en un celular. Yo hice la portada aquí en mi oficina, aquí donde estamos, en una esquinita, un rincón, y yo recuerdo buscando en Amazon ideas, en Amazon viendo portadas, ideas y todas esas cosas.
y buscando todos esos detalles, y es un proceso tan solitario, y de momento que está parado al lado de trabajo de otros diseñadores, de otros autores, libros que tú, quizás seguramente yo tengo en mi misma librería, en mi anaquel, y de momento que alguien te diga, no solamente estás aquí parado, sino que tú ganaste. Sí. Y no ganó el libro que te diseñó otro que tú aprobaste. No. Ganó el libro que tú diseñaste, que tú soñaste, el diseño que tú pensaste. Y sí, es una validación bien grande, bien fuerte. Y a ese nivel, que te sobrecoge. Es bien, y obviamente lloré. Sí. Te entiendo, sí, porque llega un punto en que te sobrecoge. Yo pienso que también era lo justo. Sí. Y era lo necesario, ameritaba completamente esa reacción, tú sabes. Sí. Y fue algo que también porque también es algo del artista. El artista tiende a ser muy inseguro. Si no eres muy ego, incluso el que sea muy egocentrista y muy orgulloso, hay inseguridad envuelta. Tenemos que ser inseguros por lo mismo, de donde nace nuestro trabajo. Nace en una idea, nace en una mente, nace en un corazón. Y también porque el aspecto de la conversación que no controla. Y cuando alguien te dice sí y perteneces, y no solamente perteneces aquí, sino que también te celebramos de esta manera, te das cuenta de que, ok, no es solamente que fulano es autor y mengano es autor porque llegaron a este nivel en su carrera, y yo no soy autor porque estoy empezando la mía, ¿no? Tú sabes, tú estás en unos pininos y quizás está en pañales tu carrera, pero eres tan autor, tan bailarín, como tan cualquier actor, otro. Como cualquier otro que llegó, porque la otra cosa que descubrí es que todos, cuando van a empezar el próximo proyecto, están igual de embarrados. Y eso lo vi en una entrevista que le hicieron a Lin-Manuel Miranda, el de Hamilton. Él dice, yo no sé para qué voy a hacerla después de Hamilton. Porque ¿qué tú haces después de algo como Hamilton? Sí, es el reto de cómo voy a superar lo que he hecho. Ya he puesto todo lo que tenía ahí en este proyecto y ahora cómo me voy a superar a mí mismo. Además de que el artista siempre está sujeto también a la crítica, y esa crítica constante en muchas ocasiones hace que muchos artistas se detengan. Sí, se detengan y se retiren. Y es difícil porque aún en el medio cristiano, o sea, el artista cristiano recibe también críticas de las personas, o sea, de las personas no cristianas, de las personas cristianas, de uno mismo, o sea, de todo el mundo. Y es difícil manejar eso. Sí, man. Pero qué interesante. Y fíjate qué bonito el saber que pudiste ver cómo Dios te posicionó en ese lugar y que pudieras ver el fruto, ¿verdad? De un trabajo que se ha hecho en lo secreto, ¿verdad? En lo anónimo. Yo siempre digo que todo artista tiene que pasar por la escuela del anonimato para que cuando Dios te ponga en alto, nunca se te vayan los humos a la cabeza ni te creas que eres la octava maravilla del mundo, sino que recuerdes que si estás ahí es por la gracia y la misericordia de Dios. Sí, eso es bien importante. También porque otra cosa que ayuda es que te ayuda a purificar bien tu mensaje. Particularmente cuando tu mensaje es producto de un encuentro con Dios, primeramente. Estamos hablando de artistas cristianos, él debería ser, ¿verdad?, quizás uno de los factores más presentes en todo nuestro denominador común, ¿no? Pero otro aspecto es que también te ayuda, también muchas veces proceso o es la culminación o el resultado de un proceso de sanidad o algo que trabajaste. Sí, cierto. Entonces necesitas estar cierta manera necesitas estar en el anonimato, porque de lo contrario no va a gozar de la oportunidad de llevar un mensaje lo suficientemente vulnerable, pero también lo suficientemente maduro o sano para que haga un efecto en las personas. Y yo pienso que eso es necesario, ese espacio de anonimato. Y también porque te ayuda a entender lo que has vivido y lo que has aprendido. Porque, por ejemplo, con Dibuja tu Fe, yo venía dibujando en mi Biblia desde antes de hacer Dibuja tu Fe. Incluso en el proceso de dibujar mi Biblia es que
Dios me lleva a enamorarme de estudiar la palabra, a conocer muchas cosas más de Jesús y de quién es Dios a lo largo de sus diferentes manifestaciones desde el Antiguo Testamento hasta la concordancia. Y entonces también me llevó a incluso a tener conversaciones y ver cómo Dios te habla en la Biblia y tú responder y etcétera, ¿no? Yo tengo uno de mis dibujos de mi Biblia, es un dibujo, que el salmo que dice, este es el día que hizo el Señor y nos alegraremos en él. Sí. Ese salmo Dios me lo, o sea, me vio de frente y lo estuve leyendo y medité en él y lo dibujé y lo trabajé en medio del apogeo del huracán María, cuando estaba pasando y llevándome las matas del jardín. En ese momento, Dios me ministró con, hay un huracán allá afuera que te va a cambiar la vida, tú no sabes cómo, pero te va a cambiar la vida. Hay un huracán allá afuera que te está rompiendo y amenaza con destruir todo lo que tú construiste o lo que has tenido hasta hoy. Y aún así, este es el día que hice yo como Dios. Yo no me cogí unas vacaciones y dejé el diablo a cargo. Este es el día que yo... Y eso me habló mucho. O sea, esas experiencias están en la Biblia y esa experiencia de Cierto. Y vino mucho antes, casi un año y medio, un año más o menos antes de que yo empezara a escribir el libro de Dibuja tu Fe. Y cuando vine a hacer Dibuja tu Fe, ya yo venía haciéndolo, y algo que me obligó es a sentarme y decir, ¿cómo funciona esto que yo hago? ¿Por qué funciona esto que yo hago? Y si de momento a mí me encuentro con que, porque hasta ahora ha sido por inspiración o porque la emoción o los sentimientos me lleva y hay un aspecto accidentado en el proceso. Pero si yo quiero no solamente llevar a la gente a hacer esto diariamente, semanalmente o el tiempo que ellos quieran cuando quieran hacerlo o de manera habitual, no solamente la gente sino yo también, cómo yo puedo hacer para que lo podamos hacerlo sin necesidad de inspiración, sino que simplemente nos sentamos y arranquemos. ¿Dónde está el sistema? Y eso lo hice en el anonimato, haciendo preguntas. Incluso estoy seguro que hasta preguntas te hice yo a ti también, tú sabes, haciéndote preguntas a ti, a amigos que también estudiaron en seminario, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, preguntándome yo mismo evaluando mis procesos y estudiando también diferentes métodos de estudio bíblico. Y entonces eso me llevó a crear un proceso, pasos, y después cómo tú lo explicas. Entonces esa es la ley, pero eso no se hace necesariamente mírenme, entonces no eso hace de la noche a la mañana. Y qué bueno que lo mencionas porque la gente, hay personas que, ¿verdad?, que están comenzando, ¿verdad?, en el arte y quieren que ya de hoy, ya para mañana, ya estar, olvídate, en los mejores lugares, en los más grandes escenarios, vendiendo la mayor cantidad de libros o haciendo lo que sea, el sueño que ellos tienen. Y no se dan cuenta que todo esto es parte de un proceso en el que Dios va a moldear tu carácter, en el que Dios va a moldear tu corazón, tus intenciones, si nos dejamos, ¿verdad?, guiar por el Señor para Él cumplir su propósito. Porque muchas veces algunos artistas comienzan con unos deseos puramente egoístas, que tienen que ver con gloria, con fama, con dinero, pero cuando tú te dejas llevar de la mano del Señor, todo eso como que Dios poco a poco lo va disipando. Y poco a poco va enfocándote en que hay cosas más importantes. Pero ese trabajo de dejarse uno guiar por el Señor te va también perfeccionando a hacer un trabajo de excelencia. Y entonces viene ¿verdad?, ese reconocimiento como el resultado de ese proceso de caminar con Dios y dejarnos guiar por Él. Correcto. Entonces, lo que a mí me ha funcionado y es mi exhortación a los que están escuchando esta conversación es, presenta ambos deseos a Dios. Presenta tu deseo de servir y de cumplir el propósito de transformar y ser de valor y de ser de servicio. Pero presenta también tus propósitos o tus deseos de que la gente lo vea. Sí, exacto. Incluso hasta lo económico. ¿Sabes por qué yo quisiera que mis libros de un palo bien cañón? Para poder escribirle a tiempo completo, sin tener que sustentarme haciendo otras cosas. Exactamente. Eso es todo. Esa que hay una pero ¿sabes cuándo yo descubrí eso? Cuando le llevé mis deseos a Dios. Y ahí entra
el salmo que ha sido que ha marcado mucho en estos últimos años en mi vida es: deleítate en Jehová y él cumplirá las Deseo peticiones de del tu corazón. corazón. Porque deleitarse, el aspecto de deleitarse incluye un aspecto de dejarte moldear por Dios, dejarte trabajar por Dios y ser vulnerables delante de Dios. Porque cuando eso ocurre, empiezas a ganar una claridad en tu vida porque te estás enfocando en la luz de Cristo, ¿no? Y empiezas a entender de dónde viene incluso mi deseo, como te dije, de que hacer algo que económicamente sea un exitazo. Sí. Hacer algo que alcance personas. ¿Pudieras darle un mensaje a todas aquellas personas que están comenzando ahora a generar algo, a desarrollar algo en el arte, que están comenzando en sus primeros pasos? ¿Qué tú les dirías ya, ¿verdad? Habiendo caminado todo este trayecto. Yo creo que mi principal consejo sería siempre como creativo, siempre esperamos que alguien nos haga una invitación que nos haga pensar que estamos llegando a otro nivel y que valide lo que hacemos y que haga sentir que lo que hacemos no es un hobby. Una de las peleas más grandes de los creativos es que todo el mundo siempre piensa que lo que haces es un hobby. Y muchas veces empieza por un hobby. Así mismo. Pero cuando tú entiendes y quieres llevarlo a algo más intencional y que algo más concreto, aunque no sea necesariamente tu vida o tu sustento, pero tú sí quieres que sea tomado más en serio, tendemos a empezar a buscar que alguien sea el que valide eso y que nos invite a hacer eso. Por ejemplo, en el caso de nosotros cuando empezamos, o bueno, en mi caso, mejor dicho, que en la actuación, yo empecé a sentirme como un actor más real cuando Lucas me invitó a una de sus obras y a participar con ellos y después la manga. Pero lo que yo he aprendido en el camino es que muchas personas no saben bien qué hacer contigo. Mucha gente no sabe dónde ponerte. Si tú entiendes y tú quieres tomar más en serio tu arte y llevarlo, tú tienes que comenzar entendiendo que ya tú fuiste invitado y que ya tú fuiste invitada y fuiste llamado y llamada por Dios. Por algo tienes el talento y por algo incluso tienes el deseo de explorarlo y explotarlo más. Y yo pienso que ese debe ser el primer paso en tú entender y darte cuenta que Dios fue quien te invitó y dejar también que Dios empiece a desarrollar o te ayude a desarrollar tu voz y de qué se trata lo que haces y para quién es lo que haces y cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades y lo que sea. Porque allí es donde eventualmente, cuando tú estás en ese taller y ese trabajo con Dios, es que te vas a dar cuenta o que empiezan a surgir las oportunidades y las invitaciones, porque alguien va a entender, que él o ella hace esto. Pero entonces yo pienso que sería chévere tenerlo, incluirlo para esto. Pero te vas a ver algo bien bonito. Y es que vas a aceptar las oportunidades y vas a aprender a filtrar las oportunidades con sabiduría. Y no necesariamente con desesperación para que alguien te apruebe. Porque ya tú sabes que fuiste aprobado o fuiste aprobada. Y yo pienso que nunca olvides quién te invitó. Nunca olvides que ya fuiste invitado o invitada y que fuiste llamado. Y que las oportunidades que se abren es simplemente producto del trabajo que Dios está haciendo en ti. Bueno, que tú y Dios están haciendo juntos, básicamente. El trabajo que Dios hace en ti y el trabajo que tú haces con tu talento. Y que no hay necesidad de decirle que sí a cosas que no se ven correctas o que no se ven saludables o que incluso pues se ven sospechosas, aunque vengan de gente de iglesia o gente que se llamen cristianos. Pero eso solamente lo puedes hacer y puedes cuidarte de esa manera cuando tienes claro que ya fuiste llamado y fuiste invitado. Eso es así. Gracias, Dani. Gracias por esas palabras. Y una vez más, gracias por acceder a estar con nosotros en este programa y ver cómo Dios, ¿verdad?, ha obrado en ti a través de todo este proceso y cómo tú, a través de las decisiones que has tomado también y cómo te has lanzado, has permitido que el Señor, ¿verdad?, vaya abriéndote puertas en este caminar y lograr tantas cosas para la gloria del Señor a través de las artes, en la actuación,
Bueno, no mencionamos aquí tampoco el trío Los Impropios, que también ha sido parte del trío Los Impropios. Sí, Que ahí es otro proyecto, ¿verdad? Que trabajamos comedia con música, ¿verdad? Y es otro proyecto bien interesante. sí que es bien Este, difícil para mí. y definitivamente ver cómo Dios te ha ido posicionando, y te damos gracias al Señor y le pedimos al Señor que siga abriendo más puertas, que te siga permitiendo llegar a más personas y siempre, ¿verdad? Mantener un corazón humilde, un corazón sencillo y sensible a la voz de Dios. Gracias, Dani, por compartir con nosotros. Y mis amigos, hemos llegado al final de nuestro programa, de esta entrevista hoy con Dani Marín. Queremos darle las gracias a todos ustedes por haber compartido con nosotros en esta transmisión. Así que no se pierdan la próxima semana a las 8 de la noche en esta transmisión de nuestros artistas. Así que no se pierdan estos capítulos porque cada vez tenemos más invitados, diferentes personas en el mundo de las artes para la gloria y honra de Dios. Bendiciones.